La evolución del sistema de pensiones se basa en tres consideraciones básicas. La primera de ellas es la pirámide de población. La segunda es el mercado de trabajo, cómo se está comportando las cotizaciones al sistema de seguridad social, o sea, cuál es la población ocupada, y naturalmente la situación general de la economía y la situación de las finanzas públicas. Estos son los aspectos que vamos a considerar y respecto a los cuales yo voy a destacar 3 o 4 datos fundamentales para no agobiarles en demasía. En primer lugar, respecto a la estructura de la población y de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, España en los años 70, que es cuando se articuló prácticamente el sistema de pensiones que tenemos, pues tenía población de 0 a 15 años un 26%. Hoy esa población ha bajado al 16%, o sea, tenemos menos gente en la población joven. Y en el año 70 había un 10% de personas que tenían más de 65 años, por tanto debían estar ya jubilados, y hoy ese porcentaje es del 17%. Se ha reducido la base juvenil y ha aumentado la base de mayores. Con un dato adicional, y es la esperanza de vida. La esperanza de vida, como consecuencia de los avances tan importantes que ha habido en la salud pública, pues ha tenido un aumento considerable en España en los últimos años. Hasta el punto de que en el año 2008 la esperanza de vida, según también el Instituto Nacional de Estadística, era en España de 81 años. Algo menos de 80 años para los varones y 84, 85 años para la mujer. Y con una evolución de la esperanza de vida por encima de los 65 años, pues también en el entorno de los 20 años. La tasa de inactividad, y este es un dato muy importante, es también una variable que hay que considerar. En España tenemos un 65% de personas que tienen más de 55 años que están inactivas. Quiere decir que tenemos un porcentaje de personas que forzosas o de manera voluntaria pues no están aportando recursos a la riqueza nacional. Y ese es un dato importante, puesto que nos pone en una situación desfavorable respecto a lo que ocurre en otros países de la Unión. Y la edad de jubilación, que oficialmente está establecida en los 65 años, la realidad es que en España la edad media de jubilación es de 62, algo más de 62 años. Quiere decir que el sistema de reparto está soportando durante casi 3 años más el coste de una jubilación en relación a los países en donde no es posible jubilarse sin haber cumplido los 65 años. Pero voy a dar un dato económico que es muy importante, que no debemos pasar por alto, puesto que, como decía, el ajuste de los sistemas de pensiones viene condicionado también por estos aspectos. El gasto social, esto es, el gasto en pensiones, el gasto educativo y el gasto en salud, en España en 2011, en los próximos presupuestos, si es que se aprueban, será del 51,6% del gasto total. Y ese gasto total se distribuye entre una serie de partidas. Las 3 más importantes son las que acabo de indicar. Pues bien, de esas 3, la más importante es el pago de pensiones. En el año 2011, el coste de las pensiones será 112.000 millones de euros y será un 3,7% más que en el año 2010. Pero eso hemos de compararlo con la evolución de la riqueza nacional, la evolución del PIB. El PIB el año próximo, creyendo las estimaciones del gobierno, va a estar entre el 0,4 y el 0,6% de crecimiento. Quiere decir que vamos a tener que soportar un sistema de pensiones que costará un 3,7% más, pero cuando la riqueza está creciendo aproximadamente a un 0,5%. A pesar de estos datos, no podemos pensar que nuestro sistema sea muy generoso en participación en el PIB respecto de lo que ocurre en otros países. En España, el gasto en pensiones, 112.000 millones de euros frente a 1.030.000 de PIB, pues supone aproximadamente el 10% del PIB en gasto en pensiones. Pues bien, ese porcentaje en Francia es más del 13%, en Italia es casi el 15%, en Alemania es el 13% y nosotros, como decía, el 10,3%. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que en España, en nuestros propios presupuestos, en los del año que viene, por ser más precisos, vamos a destinar al mantenimiento de 4 administraciones públicas
el Estado, las autonomías, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales, que van a absorber en su conjunto 68.000 millones de euros. Quiere decir que una parte importante de los presupuestos públicos, exactamente el 21%, se destina a transferencias del Estado a estas administraciones que hacen en muchos casos, o que tienen en muchos casos, competencias compartidas, duplicadas con el Estado, y que suponen un gasto en recursos humanos, un gasto en instalaciones y un coste adicional en prestaciones que no tienen los países con los que yo he hecho esta comparación.